Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero trasladar el saludo del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, a quien le habría encantado asistir en este encuentro, pero por motivos sobrevenidos de agenda no ha podido acompañarnos. Es un placer para mí participar en su nombre. Quiero comenzar también agradeciendo a Digitales su amable invitación y trasladarle mi felicitación a la organización por consolidar un año más un espacio de referencia para el análisis y debate sobre los grandes retos de la transformación digital. En un momento de cambios tan acelerados, resulta más necesarios que nunca espacios de encuentro como este, que permiten construir una visión compartida y fomentar la colaboración entre todos los actores implicados, instituciones, empresas, comunidad educativa y sociedad civil. Para mí, es un placer participar en esta mesa y reflexionar conjuntamente sobre uno de los factores más decisivos para el futuro de España y de Europa, el talento. Porque en ocasiones, cuando hablamos de inteligencia artificial, algoritmos o automatización, corremos el riesgo de situar la tecnología en el centro del debate. Sin embargo, el verdadero protagonista sigue siendo el mismo de siempre, el talento de las personas. La inteligencia artificial, la automatización, el análisis masivo de datos o la computación en la nube están redefiniendo nuestra economía y nuestra sociedad. Sin embargo, conviene recordar una idea esencial. La verdadera transformación digital no depende únicamente de la tecnología, depende sobre todo de las personas capaces de desarrollarla, comprenderla, utilizarla con responsabilidad y orientarla hacia el bien común. Depende, en definitiva, del talento humano. El talento constituye hoy el principal activo estratégico de cualquier país, empresa o institución. La competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible no se explican únicamente por la disponibilidad de tecnología, sino por la capacidad de contar con ciudadanos preparados para aprovecharla, transformarla en oportunidades y ponerla al servicio del progreso colectivo. Por eso, a una revolución tecnológica de esta magnitud no podemos responder con ajustes menores. Necesitamos una ambición educativa equivalente a la ambición tecnológica que está transformando nuestras sociedades. Por eso, cuando hablamos de talento, inevitablemente acabamos hablando de educación, porque es en el sistema educativo donde se siembran las capacidades que permiten a las nuevas generaciones desenvolverse, prosperar en este nuevo contexto. Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones para un entorno social y laboral en constante transformación. Pero esta preparación no puede limitarse solo a la adquisición de conocimientos técnicos o competencias digitales y tecnológicas. Necesitamos una educación que combine el dominio de las tecnologías emergentes con aquellas capacidades profundamente humanas que siguen siendo difíciles de automatizar: la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la colaboración, la comunicación y la empatía. Porque precisamente cuando la tecnología avanza con mayor rapidez, adquieren más valor aquellas cualidades que nos hacen más humanos. Permitidme que recuerde una idea desarrollada por el psicólogo y Premio Nobel de Economía del 2002, Daniel Kahneman, en su obra Pensar deprisa y pensar despacio. Explica que el pensamiento humano opera mediante dos sistemas, uno rápido, intuitivo y automático, y otro lento, deliberativo y analítico. Mientras que la inteligencia artificial puede replicar en gran medida el primero, el desarrollo del segundo constituye una competencia esencialmente que la educación debe seguir promoviendo. En una época caracterizada por la sobreabundancia de información, la capacidad de detenerse, contrastar evidencias, interpretar contextos y emitir juicios razonados se convierte en una competencia estratégica. Y es esa una capacidad que no surge de manera espontánea, se aprende y se educa. Por ello, la educación debe ayudar a los estudiantes a formular preguntas, a analizar información de manera rigurosa, a discernir entre lo verdadero y lo falso, a generar ideas innovadoras y adaptarse con éxito a los contextos cambiantes. Debe formar personas capaces de no solo responder al cambio, sino de liderarlo. Y debe hacerlo desde una convicción fundamental:
Aprender ya no será una etapa de la vida, sino una capacidad para toda la vida. Y esa capacidad de aprendizaje permanente resulta esencialmente importante en un momento en que las tecnologías, como la inteligencia artificial, están acelerando el ritmo del cambio en todos los ámbitos de nuestra vida económica y social. La inteligencia artificial está transformando de manera acelerada todos los sectores económicos y productivos. Su impacto ya es visible en la industria, la sanidad, la educación, los servicios financieros o la administración pública. Ante esta realidad, la alfabetización en inteligencia artificial debe incorporarse progresivamente a las competencias digitales de la ciudadanía. Los estudiantes deben aprender a utilizar estas herramientas, pero también a comprender cómo funcionan y cuáles son sus implicaciones éticas, sociales y económicas. No basta con saber interactuar con la inteligencia artificial, es necesario desarrollar criterio para utilizarla de forma responsable. Estas herramientas están llamadas a ampliar las capacidades humanas, no a sustituirlas. La verdadera ventaja competitiva seguirá siendo en quienes sepan combinar tecnología y talento humano. Si hay una capacidad que adquiere un valor extraordinario en un entorno cada vez más automatizado, es esa creatividad, porque las máquinas pueden optimizar procesos o generar respuestas, pero la capacidad de imaginar nuevas soluciones, formular preguntas diferentes o abrir caminos donde no los había, siguen siendo una responsabilidad humana. Por eso, además de los conocimientos tecnológicos, debemos seguir fortaleciendo las competencias como la creatividad, el juicio crítico, la capacidad de adaptación y el pensamiento ético. Son precisamente estas capacidades las que permitirán a los ciudadanos desenvolverse con un éxito en un mundo cada vez más automatizado. Y esta reflexión nos lleva a una cuestión de fondo que considero especialmente relevante: el papel que debe desempeñar la educación en una sociedad cada vez más digitalizada. En este contexto, resulta especialmente importante reivindicar una idea que a veces corre el riesgo de quedar oculta tras el entusiasmo tecnológico. La educación es y seguirá siendo un proceso profundamente humano. Podremos incorporar nuevas herramientas digitales, plataformas inteligentes o asistentes basados en inteligencia artificial. Podremos personalizar itinerarios de aprendizaje y mejorar procesos de evaluación, pero ninguna tecnología podrá sustituir plenamente la capacidad de un docente para inspirar, acompañar, orientar y ayudar a descubrir el potencial de una persona. La educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Su misión es descubrir capacidades, despertar vocaciones y ofrecer a cada persona las herramientas necesarias para desarrollar plenamente su talento. Y el talento no surge únicamente de la comunicación de información, de la acumulación de información, surge cuando alguien ayuda a desarrollar la curiosidad, la confianza, el pensamiento autónomo, la creatividad y la capacidad de superar desafíos. Por ello, cuanto más digital sea nuestro futuro, más importante será preservar la dimensión humana de la educación. Preservar esa dimensión humanista exige reconocer el papel central de quienes cada día hacen posible el aprendizaje en nuestras aulas, nuestros docentes. En consecuencia, sigue siendo coherente esta idea: el profesor debe ocupar el lugar central en cualquier estrategia de transformación educativa. Ninguna reforma educativa, ninguna estrategia digital y ninguna innovación metodológica tienen impacto real si no cuentan con el compromiso y la profesionalidad de los docentes. Por eso, resulta esencial continuar reforzando la competencia digital docente, impulsar metodologías innovadoras y promover espacios de formación permanente y acompañamiento profesional. Pero hablar de talento también implica hablar de oportunidades, porque el talento está distribuido de manera amplia en nuestra sociedad. Lo que no siempre está igualmente distribuida son las oportunidades para desarrollarlo. Además, no hay que olvidar que la transformación digital también plantea importantes desafíos en términos de equidad. Debemos asegurarnos que la transformación digital sea un factor de
inclusión y no un nuevo criterio de desigualdad, porque el progreso tecnológico no puede considerarse verdadero progreso cuando sus beneficios no llegan a todos. Garantizar la igualdad de oportunidades exige asegurar el acceso a los recursos tecnológicos, pero también a las competencias necesarias para utilizarlos con éxitos. La inclusión digital debe entenderse como una condición indispensable para la cohesión social. Garantizar la igualdad de oportunidades es una cohesión necesaria, pero no suficiente. También necesitamos que el sistema educativo mantenga una relación estrecha con la realidad productiva y con las necesidades que plantea una economía de transformación constante. Asimismo, resulta imprescindible fortalecer la colaboración entre el sistema educativo, las universidades, la formación profesional y el tejido empresarial. La velocidad del cambio tecnológico exige una comunicación constante entre los ámbitos educativo y productivo para anticipar necesidades formativas y adaptar la oferta educativa a las demandas emergentes de la economía. En este escenario, la formación profesional se ha consolidado como uno de los instrumentos más eficaces para conectar talento, innovación y desarrollo económico. No debemos competir contra las máquinas, sino aprender a trabajar con ellas, preparar a las personas para esta colaboración inteligente entre capacidades humanas y tecnología. Constituye una de las grandes responsabilidades de nuestros sistemas educativos. Porque el desafío que tenemos por delante no consiste únicamente en adaptarnos a los cambios tecnológicos, consiste en decidir qué sociedad queremos construir a través de ellos. Queremos ciudadanos capaces de pensar con criterio, de crear, de colaborar, de asumir responsabilidades y de utilizar la tecnología con sentido ético y vocación de servicio. Ahí reside la verdadera dimensión de la educación. No solo prepara para el empleo, prepara para la ciudadanía. No solo transmite conocimiento, desarrolla capacidades. No solo acompaña los cambios, ayuda a orientarlos. La tecnología seguirá evolucionando a una velocidad extraordinaria, pero el factor decisivo seguirá siendo el mismo, las personas. Y no hay mejor política de futuro que invertir en su talento. Precisamente sobre cómo desarrollar ese talento, cómo prepararnos para los cambios que ya están en marcha y cómo reforzar la colaboración entre las administraciones, centros educativos y empresas, vamos a conversar en esta mesa. Me gustaría abrir el debate con una idea sencilla que resume buena parte de lo que ha intentado compartir esta mañana. La transformación digital no es solo un reto tecnológico, es sobre todo un reto de talento y de educación. Muchas gracias.